fue un taco gigante que tuve en llegar acá, así que vamos a tratar de dejar un poco más tarde la clase hoy día eh, para poder recuperar lo que teníamos, ¿ya? A ver, entonces, vamos a partir presentando. Unos segundos. Ya, ¿se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Sí, perfecto, excelente. Ya, bien, muchas gracias. Entonces, habíamos quedado en cuando nos reunimos la vez anterior, era que teníamos un material que tenía una cierta facilidad de poder ceder sus electrones, y esa facilidad de poder ceder electrones eh, le llamamos resistencia. A mayor resistencia que tiene el material es menor la facilidad que tiene el material de entregar sus electrones. Por lo tanto, un elemento conductor tiene que tener muy poca resistencia, y un elemento que sea aislante tiene una alta resistencia. ¿Okay? Entonces, y eso lo habíamos visto como un hecho físico. ¿Okay? Independientemente de cómo sea la carga eléctrica, ni independientemente del medio, ¿ok? Si yo tengo un cuerpo que tiene ciertas características, ¿no es cierto?, físicas, va a tener una cierta resistencia, ¿ok? Independiente de la corriente que tenga o cosas así. Lo que sí depende de esas características o de esa resistencia, muchas veces de la temperatura con que esté ese objeto. Si ese objeto está a mayor temperatura, entonces puede ser más resistente o puede ser menos resistente de acuerdo a la configuración que tiene ese objeto. ¿Ok? No necesariamente si uno aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. No necesariamente. ¿Ok? Eso depende de cómo sea el elemento en sí. Ok, pero ya, tenemos ese concepto de resistencia. Tenemos el concepto también de potencial, ¿no es cierto? Que es este campo, ¿no es cierto? Que de campo eléctrico, ¿no es cierto? Que ponía una partícula cargada. Lo voy a poner acá para que se vea antes. Aquí. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de esta diapositiva, ¿no es cierto? En que yo les presento un campo eléctrico que se produce cuando hay una partícula cargada, que en este caso es la amarilla. Y habíamos hablado del potencial eléctrico, este trabajo que yo realizo para poder acercar alguna partícula hacia esa partícula cargada. Y si yo acerco entonces la partícula azul, que tiene el mismo signo que la partícula amarilla, ¿no es cierto? Tengo que hacer mayor trabajo para acercar esa partícula azul que la partícula roja, porque la partícula roja está a mayor distancia de la partícula amarilla. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ahí evidenciamos ese trabajo que teníamos que realizar, ¿no es cierto? Se llama potencial eléctrico. ¿Ok? Y si es que el potencial eléctrico era positivo, ¿no es cierto? Es que tienen las cargas son iguales, la que está al centro y la que se acerca, y si es negativo, hay una carga que está opuesta a la otra, ¿ok? Porque el trabajo se hace inmediatamente, ¿ya? Entonces, a eso le llama el punto que puse, la diferencia de potencial.
O sea, que la diferencia de eso es la diferencia de potencial, ¿no es cierto? Y que es lo que define si es que un flujo de electrones va a un lado o no, y con qué, con qué disposición, podemos decir, o con qué motivación. ¿Okay? Si hay una gran diferencia de potencial entre dos zonas, va a haber una mayor motivación para los electrones de viajar de un lado a otro. ¿Okay? Y tan grande puede ser que puede atravesar un medio que es sumamente eh, sumamente resistente a la electricidad. Por ejemplo, el aire. El aire es bastante resistente a la electricidad, pero la diferencia de potencial entre las nubes y el suelo puede ser tan grande que igual, debido a esa diferencia potencial, pasan los electrones desde la Tierra hacia la nube, ¿okay? Y se produce este rayo. ¿Okay? Entonces, un material aislante, que puede ser el aire en sí, si yo tengo una diferencia potencial muy grande, ¿okay? Puedo hacer que eh, hay un flujo de electrones entre un lado y otro. ¿Okay? Bien, y por otro lado, lo que habíamos visto también es la intensidad de la corriente, ¿okay? Que lo habíamos graficado como esa letra I, y que era, ¿se acuerdan que si el flujo de electrones va hacia un lado, la intensidad de la corriente va hacia el otro? ¿Okay? Y así es como se representó eso. Y la ley de Ohms lo que hace es establecer esa relación que existe entre la resistencia, que es un elemento natural, de nuevo insisto, porque necesito tantas veces que el natural, que no depende de cómo es la configuración de el circuito, ¿ok? La resistencia de un elemento del circuito siempre hace la misma, ¿ok? Si hay una mayor diferencia potencial o no, si hay una mayor intensidad de la corriente o no, la resistencia es la misma, porque depende solo de la naturaleza, cómo está, de qué está compuesto ese elemento que participa en el circuito, qué elementos tiene. ¿Ok? Pero la diferencia de potencial y la corriente, no. La diferencia, entonces, vamos a decir que ante una misma resistencia, yo voy a tener si yo tengo una mayor diferencia potencial, voy a tener una mayor intensidad de la corriente. ¿Ok? Son dos cosas que están directamente relacionadas. ¿Ok? Yo aumento el diferencial, o sea, aumento la diferencia potencial a un mismo circuito, y necesariamente tiene que aumentar la intensidad de la corriente que recorre ese circuito. ¿Ok? ¿Les quedó claro respecto a eso? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Todas las preguntas al respecto? Mateo, ¿todo bien? ¿Se escucha? ¿Está pegado? Ah, ok, perfecto, eso es lo que quería saber. Ya, bien, muchas gracias. Ya, yo pensaba que ya me había desconectado. Ya, ok. Entonces, eh, siguiendo, si tenemos esta relación, entonces podemos determinar cuál es la potencia eléctrica, de acuerdo a esta expresión de acá. ¿Okay? La potencia eléctrica, que se le llama la potencia disipada, que es como, por ejemplo, si una estufa eléctrica, ¿no es cierto? Pasa por ahí un circuito, un cierto flujo de electrones, ¿no es cierto? A una diferencia de potencial dada, ¿no es cierto? La potencia que entrega ese sistema está dada por la potencia disipada. ¿Ok? Y esa potencia puede también expresarse como una transferencia de calor, ¿ok? En el caso de la estufa, o una transferencia de fotones,
por ejemplo, en el caso de los sistemas de las ampolletas, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula eso? Fácil. Se calcula como si yo tengo la diferencia potencial y tengo la intensidad de la corriente, es la diferencia potencial por la corriente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo tenemos la ley de Ohms? Esto es equivalente a esto y es equivalente a esto. ¿Ok? O sea, en un mismo circuito, ¿no es cierto? La intensidad de la corriente y la diferencia potencial y la resistencia están relacionadas por la ley de Ohms que la acabamos de ver. Por lo tanto, la potencia disipada se puede expresar de esas tres formas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, si yo tuviera la diferencia potencial que tengo en nuestra casa es de 220 volts. ¿Ok? Ahora, eh, hay una diferencia entre lo que estamos viendo acá y lo que efectivamente hay en la casa. ¿Okay? Y se lo voy a explicar al tiro para que ustedes puedan entender. Aquí estamos hablando de que tenemos un polo positivo y un polo negativo. ¿Ok? Polo positivo y polo negativo. Y entre el polo positivo y el polo negativo, ¿no es cierto? Tengo una diferencia de potencial de 220 volts. ¿Ok? A eso se le llama una corriente continua. ¿Ya? Corriente continua. Por ejemplo, en la pila. La pila, el circuito que ha creado una pila es de corriente continua. ¿Ok? Pero dista eso de lo que nos entrega, por ejemplo, la electricidad a nuestra casa. ¿Ok? Esa electricidad no es de corriente continua, sino que es de corriente alterna. ¿Y a qué se refiere la corriente alterna? Se refiere a lo siguiente. Yo tengo solo un conductor que está cargado. ¿Ok? Y ese conductor se mueve entre más y menos 110 volts. En un cierto periodo está a más 110 volts y en otro periodo está a menos 110 volts. Y obviamente el periodo de tiempo es muy, muy pequeño. Y va alternándose. Por eso es que se llama corriente alterna. Va pasando de uno al otro. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo tengo ese sistema con un, ¿cómo se llama? Con una tierra, entonces la diferencia de esas dos cosas, espérate, creo que me estoy quedando en la unidad en inglés, son 220. Entonces, si yo tengo si el polo, que se alterna entre más y menos 220, y el elemento neutro, la diferencia que existe entre esas dos cosas son 220 volts. ¿Ok? Pero hay un cierto periodo de tiempo en que son 220 volts positivos y hay otro periodo de tiempo en que son 220 volts negativos. ¿Ok? Y por eso se llama corriente alterna. ¿Ya? Entonces, en lo que estamos viendo ahora, estamos hablando de corriente continua. ¿Ok? Pero esto, con una ley de diferencia, se puede extrapolar a la corriente alterna, que es la que usamos en la casa. ¿Qué significa eso? Que si uno empieza a jugar con el tema del enchufe, tiene un 50% de probabilidad de tocar el polo que está activo y que le da la corriente, y tiene otro 50% de probabilidad que va a tocar el otro cable que no está conectado a la corriente. ¿Ok? Eso es para que puedan ocupar el comodín de 50-50 cuando quieran meter los dedos al enchufe. Ya, ok, bien. Sigamos. Vamos a considerar entonces un sistema que tiene 220 volts de diferencia de potencial. Entonces, y vamos a ver que tengo, por ejemplo, una resistencia.
una resistencia eléctrica de 2 ohms. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será la intensidad de corriente del circuito? ¿Ok? Entonces, por la ley de Ohms, sabemos que la resistencia, perdón, aquí hay una cosa que no me había dicho. Ahí está. Entonces, la resistencia es igual a la diferencia de potencial dividido por la intensidad de la corriente. Por lo tanto, la intensidad de la corriente sería igual a la diferencia potencial dividido por la resistencia. Y es igual a 220 volts dividido por 2 ohms. Entonces, I sería igual a 110 amperes. ¿Ok? Eso es lo básico. ¿Ok? Ahora, ¿cuál será la potencia disipada? Entonces, la potencia disipada va a ser igual a la diferencia potencial, que sería 220 volts, por los 110 amperes. ¿Ok? Y eso daría... son 10 y 10, son 2, 4, 2, 0, 0, 4. Si no me equivoco, estamos bien. Eso. Entonces eso da 24,2 kW. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Ya. ¿Todo muy fácil? ¿Vamos a algo más interesante? Ya. Vamos entonces. Entonces. Ya, ya, perfecto. Ya. Eso me gusta. Perfecto, ya. Ok. Bien. Entonces vamos a partir con el problema número 1. ¿Ok? Entonces, el problema número 1 está relacionado con que la resistencia del material depende de cómo es el material, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué significa cómo es el material? Depende de su naturaleza en sí, de cómo está estructurado, ¿ok? Pero además, ¿cuál es el largo y el ancho que tiene ese material? ¿Ok? En este caso, lo que está diciendo el problema como enunciado es que hay un material que tiene que cada 20 metros, perdón, cada metro de ese material, la resistencia que tiene ese material son 20 ohms. ¿Ok? Entonces, por cada metro de material, tengo una resistencia de 20 ohms. ¿Ok? Entonces, vamos respondiendo qué cosas son verdaderas y qué cosas son falsas. Primero que es falso, a material eso no existe, ¿ya? Pero no digamos que es material. Entonces dice, por cada metro de largo, la resistencia del material es de 20 ohms. ¿Ok? Que eso estará correcto, ¿no?
Bien, Martín. Martín, no te diste cuenta del nombre anterior. Qué perfecto. Entonces, ahora sigamos, ¿por qué no las otras? ¿Ok? Entonces, por cada ohms de resistencia, se tiene 1 metro de largo. ¿Y eso qué quiere decir? Que si fuera así, la resistencia del material sería 1 ohms por metro de tema. ¿Ya? Sí, Martín, es correcto. La A, por si acaso. La A es correcta. Entonces, y la B es incorrecta porque si es que fuera por cada ohms de resistencia, se tiene 1 metro de largo, entonces eh, el sistema tendría que ser en el ohm, ¿ya? Entonces, por otro lado, dice, por 20 ohms de resistencia tiene 1 metro de largo. ¿Ok? ¿Y eso estará bien o estará mal? ¿La C estará bien o estará mal? ¿Por qué? Porque la A es la buena. No, fíjense que está hablando de lo mismo. Por cada 20 ohms de resistencia, ¿no es cierto? El material tiene que tener 1 metro de largo. ¿Ok? Es lo mismo que la A. Por eso es que le había hecho, es como medio truculento el tema. ¿Ya? Entonces, la A dice, por cada metro de largo, la resistencia del material es 20 ohms. Entonces, por subsiguiente, por cada 20 ohms de resistencia, debo tener 1 metro de material. ¿Ok? Entonces está hablando lo mismo. ¿Ya? Ahora, sigamos con la D. Un conductor de 10 metros de largo tiene 20 ohms de resistencia. ¿Está bien o está mal? ¿Cuántos ohms debería tener un conductor de 10 metros de largo? Exacto. Martín ya me respondió. Aparte de Martín, quién me ayuda? Daniela, ¿qué crees tú? ¿Cuántos ohms debería tener un cable de ese conductor que tiene 10 metros de largo? Porque cada metro, ¿no es cierto?, de cable tiene 10 ohms. Si yo tengo 2 metros, o sea, tiene 20 ohms, ¿no es cierto? Si yo tengo 2 metros de ese cable, ¿cuántos ohms tendría? Daniela, Constanza, ¿está por ahí? Exactamente, Paloma, está bien, está bien. Si yo tengo 2 metros de cable, serían 40 ohms, ¿ok? Entonces, si yo tuviera 10 metros de ese cable, que cada metro tenía 20 ohms, ¿cuánto tendría? Perfecto, Byron, excelente, excelente, muy bien, Byron. Son 200 ohms que tendría que tener, ¿ok? El cable que tiene 10 metros de largo, ¿ok? ¿Vamos bien? Cons- la que sea, la que sea, la que me contestara. Entonces me pregunta la Constanza, ¿a qué Constanza me refería? No, no, a la que sea, ¿ya? Necesita alguien que me pudiera responder, ¿ya? Entonces,
Sigamos con la letra E. Un conductor de 1 metro cuadrado de sección y 1 metro de largo tiene 20 ohms de resistencia. ¿Qué significa ese metro cuadrado de sección? No, lo vamos a dibujar acá. Si yo digo que es la sección, significa que es esta parte de acá. Y el cable, eso sí. ¿Ok? Esta parte de acá es el área de la sección. ¿Ok? Y me está diciendo que el área de la sección tiene 1 metro cuadrado. O sea que R al cuadrado por pi, ¿no es cierto?, de esta parte, es igual a 1 metro cuadrado. Es gigante la sección. ¿Ok? Y esto que tiene, y 1 metro de largo, tiene 20 ohms de resistencia. Eso ya no se sabe. ¿Ok? Depende ya también del espesor del material. ¿Ok? Acuérdense que el espesor del material o el área que tiene el conductor también depende cuál es la resistencia que va a tener el material. ¿Ok? O sea, a todas estas supone que el área es constante. Lo único que estamos variando nosotros es el largo, pero no el ancho. Pero aquí me está diciendo que el ancho está variando. ¿Ok? No lo sabemos. No sabemos si es que el ancho que está considerando acá es el mismo de acá. ¿Ok? Por lo tanto, no podemos decir que tiene 20 metros de resistencia. ¿Ok? ¿Les quedó claro eso? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se anime si es que tiene alguna duda? Sí, perfecto. Excelente. Bien. A ver. Vamos al siguiente. Ahora vamos a ver el tema de la ley de Ohms en sí. Entonces, acuérdense que la ley de Ohms lo que relaciona es la resistencia, ¿no es cierto?, que es un parámetro físico del material, ¿no es cierto?, con la diferencia potencial y la intensidad de la corriente. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa eso? Que si yo tengo una resistencia tanto, ¿cómo varía la intensidad de la corriente si es que yo varío la diferencia potencial? ¿Ok? Ese es el punto. Entonces, aquí lo que dice, a un conductor, al someterlo a una diferencia de potencial B, ¿ok?, circula una corriente I, ¿ok?, si su resistencia es R. ¿Ya? O sea, yo tengo un conductor que lo someto a una diferencia potencial y obtengo una corriente I, y su resistencia es R. Ahora, si cuadruplicamos el potencial, ahora en vez de que sea B, es 4B. Entonces, ¿cuál será su resistencia? La resistencia nueva. ¿Qué me puede decir? Como la cuadruplicamos, entonces debería ser... A ver. Decídense bien cuál es su respuesta. Deciden bien cuál es su respuesta. ¿Ok? Aquí me están dando como alternativa en cuenta. No, ustedes van a tener alternativas y ustedes van a tener que seleccionar una.
¿Ok? Entonces, ¿cuánto va a ser? 8, 7, 6, 5, R, si yo cuadruplico la diferencia potencial. ¿Cómo se ve afectada la diferencia en eso? Perdón, la resistencia en eso. A ver, Constanza Ibáñez. ¿Qué piensas tú? Excelente. Muy bien. La Constancia me responde excelentemente bien. A ver, Fabiana, ¿cuál será la resistencia si es que yo aún cuadruplico la diferencia potencial? El Benjamín ya me dio su respuesta también. Fabiana, ¿qué respuesta tienes tú? Tamara, Tamara Repol. Martina Palacios, ¿cuál será la resistencia, la nueva resistencia, si es que yo cuadruplico la diferencia de potencial? A ver, Byron, ¿qué crees tú? ¿Cuál será la resistencia si yo cuadruplico el potencial? Perfecto. Byron dice, yo hago 8 veces la resistencia. ¿Ok? Eh, ¿Qué les dije yo respecto de la resistencia? Depende de la diferencia de potencial o depende de la intensidad de la corriente. Yo les dije que dependía de la naturaleza del material, ¿no es cierto? O sea, si yo, por ejemplo, le paso un cable de cobre, ¿ok? Pongo una diferencia potencial de 220 voltios, ¿ok? ¿Cuál es la resistencia del cobre? Es la misma. Y si yo le pongo 800.000 de diferencia potencial, ¿cuál es la resistencia que va a tener el cobre? Es la misma, porque sigue siendo cobre. ¿Me entienden? ¿Ok? La resistencia no tiene que ver con cuánta diferencia potencial haya. Lo único que me dice es que si yo tengo una cierta resistencia y yo tengo una diferencia potencial dada en ese circuito, entonces voy a saber cuánto es la intensidad de la corriente que voy a tener ahí. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál sería, Byron? Exacto. Sería solamente R. ¿Ok? La resistencia se mantiene porque es el mismo material. ¿Ok? Digamos, incluso podríamos ser un poquito más quesito. Es el mismo material a la misma temperatura. Ya. Ahí ya ni siquiera no hay variación de temperatura. ¿Ok? La resistencia es la misma. ¿Ok? Le puedo poner 220 volts. Sí, puedes ponerle 500 volts también. Y va a ser la misma resistencia. ¿Me entienden? Ya. Bien. Entonces, ¿qué sacamos de ahí? La resistencia es independiente del voltaje y del intensidad. Entonces, sí, yo 4 veces B, ¿no es cierto? R constante.
que es la misma, siempre es la misma. ¿Okay? Siempre será la misma resistencia, porque la resistencia está dada por la naturaleza del material y por la temperatura que existe. ¿Okay? La forma, el material, por todo lo que queráis, pero es del material. No es de la diferencia de potencial que existe en el circuito, ni la intensidad de la corriente que se recorre en el circuito. Ahora bien, tengan algo también en claro. ¿Qué pasa si hay una gran cantidad de corriente que está pasando a través del circuito? El circuito se empieza a calentar. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando un circuito se calienta? Quiere decir que ya no está con la misma temperatura. Por lo tanto, la resistencia va a cambiar. Pero no porque por la intensidad de la corriente, sino que porque el efecto de la intensidad de la corriente es subir la temperatura del circuito. ¿Me entienden? ¿Ok? Entonces, si yo tengo mayor diferencia potencial, no tendría por qué, o sea, no hay una diferencia en la resistencia del elemento, porque sigue siendo el mismo elemento. Si yo tengo un aumento en la intensidad de la corriente que no produce calor, que digamos, no debería tener ninguna diferencia en la resistencia. ¿Ok? ¿Y por qué se producen esto de los cortocircuitos? ¿Ok? Es porque el sistema tiene una gran cantidad de corriente cuando se unen entre el, el sistema que está con fase, en el caso de la corriente de la casa, con el sistema que no está, que está en neutro. ¿Okay? Y ahí, como no hay resistencia, aumenta mucho la cantidad de corriente que circula en el circuito, se calienta y se empieza a prender todo el gas. ¿Ok? Y eso se le llama el cortocircuito. Ok. Voy a ahondar un poquito en eso, ¿ya? Para que entiendan bien de qué se trata. Yo lo que típico que tengo es un tema que tengo negativo y positivo, ¿no es cierto? Y hay una cierta resistencia aquí. Entonces, de aquí, este es el polo negativo, este es el polo positivo. Entonces, como les decía, los electrones van desde el negativo hacia el positivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la intensidad de la corriente va en ese sentido. ¿Ok? Ya. ¿Qué pasa cuando hay lo que se le llama el cortocircuito? Aquí yo lo que tengo es que la resistencia del cuento da que la diferencia de potencial es la corriente. ¿Ok? Si yo tengo una resistencia de 100, entonces la diferencia de potencial partido por la corriente es a 100. Por lo tanto, si yo tengo diferencia potencial, va a ser igual a 100 por I. Eso implica que I sería igual a la diferencia potencial dividido por 100. ¿Ok? Entonces, a esto, si yo tengo 220 y tengo una resistencia de 100 ohms, en este caso, ¿ya? Entonces, yo tengo una intensidad de la corriente que es la diferencia potencial dividido por 100 ohms. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo tengo un circuito que tiene 50 ohms? Entonces, su diferencia potencial, vamos a poner el circuito 1 aquí, el circuito 2. Ya, ante la misma diferencia potencial, entonces yo tendría que I sería igual a la diferencia potencial dividido por 50 ohms. Por lo tanto, si yo comparo la corriente 1 con la corriente 2, la corriente 1 es 2 veces menor que la corriente 2.
O sea, la corriente 1 es la mitad de la corriente 2. Por lo tanto, con un circuito que tenga, a medida que tenga menos resistencia el circuito, va aumentando la intensidad de la corriente que tiene ese circuito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se le llama un cortocircuito? El cortocircuito se le llama al hecho de que ya el sistema no pasa por esta resistencia, sino que pasa directo de este lado a este lado. Entonces, la resistencia cambia completamente. Ya no hay una resistencia aquí, ¿verdad? Es solo un conductor. Por lo tanto, como le decía, a una resistencia de 100, ¿no es cierto? Yo tengo esta intensidad de la corriente. 50, yo tengo el doble de intensidad de la corriente. Imagínense cuando no tengo resistencia o tengo muy poca resistencia. La intensidad de la corriente sube un montón. ¿Ok? Y como sube un montón, como le había dicho, si hay mucha intensidad de la corriente, entonces eso genera un aumento en la temperatura. ¿Ok? Y puede ser tan grande el aumento de la temperatura que se puede empezar a quemar el material. Y por eso es que se prende el material. Y por eso es que ante los cortocircuitos, ¿no es cierto?, se empiezan a hacer incendios. ¿Me entienden? ¿Les quedó claro? ¿Sabían de eso? Por eso es importante que el sistema eléctrico esté bien, unido. ¿Por qué se producen estos puentes? Porque los cables están pelados en alguna parte, ¿ok? En alguna parte del circuito. Entonces, cuando los cables entren en contacto entre sí, el polo positivo y el polo negativo, de ahí queda la mezcla. ¿Ok? Y es por eso también que en la casa lo que se tienen son los automáticos. Pero los automáticos saltan. Bueno, dice saltan, lo que hace es que es bloquear, o sea, es abrir el circuito. El automático es un elemento que hace esto. Tengo aquí el circuito, ¿no es cierto? La resistencia, ¿ok? Y aquí hay algo que está. Cuando se le llama abrir un circuito, quiere decir que hay un mecanismo que aísla este punto de este punto. Y eso es lo que hace el automático. ¿Y cuándo lo hace? Cuando detecta un aumento en la intensidad de la corriente. Por ejemplo, los típicos automáticos que tienen en la entrada de la casa son de 20 amperes. Entonces, cuando el automático detecta una mayor cantidad de corriente que 20 amperes, abre el circuito y evita que pase un cortocircuito y una mayor consecuencia del cortocircuito. ¿Me entienden? ¿Está bien eso? Entonces, ahora, después de que tengan esta clase, van a ir a ver en el tablero que tienen eléctrico en su casa y van a ver qué tipo de automáticos tienen ustedes en su casa. ¿Ok? Si son de 20, si son de 15 amperes, son de 10 amperes. ¿Ok? Exacto. También los alargadores, sí. Pero los alargadores son de menor calidad. Esos sistemas para para abrir el circuito. ¿Ok? Por eso uno confía mucho más en el tema de los automáticos. ¿Ya? Ok. Entonces, esto es importante, porque igual esto se lo pueden preguntar. ¿Ok? Es importante que entiendan qué es lo que está pasando alrededor. ¿Ok? Ok. Bien, Martín. Entonces,
es importante también que también entiendas qué es lo que pasa alrededor de este tema. Ya. Entonces, vamos con unweight. Ya. Sigamos. Sigamos. Vamos a ver un tema aquí. Yo tengo un hilo de agua que cae de una llave, es atraído al aproximarse un cuerpo electrizado. Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede concluir? Si el hilo de agua es atraído al aproximarse a un cuerpo electrizado. Lo primero, el hilo de agua se encuentra electrizado con un signo contrario al del cuerpo. Podría ser este efecto de aproximarse, o sea, de que es atraído este hilo del agua al cuerpo electrizado, es porque el hilo de agua se encuentra electrizado con un signo contrario. ¿Puede ser o no? Si yo tengo un cuerpo que es negativo, ¿ok? Y resulta que ese cuerpo negativo está dando la vuelta, ¿no es cierto? Y eh, veo que hay un cuerpo que no sé si está cargado o no, pero que se acerca a ese cuerpo. ¿Qué podría concluir del cuerpo que se acerca a este cuerpo que está cargado? Que tiene que, primero, ¿está cargado o no? Que reacciona, entonces, o hay una diferencia de carga, ¿no es cierto? Y de hecho tiene que ser una carga contraria al otro cuerpo, ¿ok? Exacto. Lo que decía Martín es, dice Martín, pero había visto que tienen carga porque se atrajo a una vara cargada, ¿no es cierto? Por lo tanto, si se atrae a una vara cargada, entonces puede ser una de las conclusiones que esté electrificado, ¿ok? Ahora, ¿se puede atraer un cuerpo neutro con uno electrizado? Si yo tuviera un pedazo de metal, ¿no es cierto? Y yo tuviera una cosa que no está, que no tiene carga, ¿podría traerla? ¿Sí o no? Podría polarizarla, que es otra cosa, pero no podría traerla, ¿ok? Podría polarizarla, pero no podría traerla, ¿ya? Ese es el punto. Ahora, si se atrae es porque el cuerpo tiene carga positiva. Si fuera negativo, se repelen. ¿Qué podemos decir de de la alternativa 3? ¿Les parece coherente eso, no? Joaquín dijo no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque aquí nunca se dijo de qué tipo de carga estaba el cuerpo que se acercaba al hilo de agua. Si era positivo, negativo, una cosa así. Y en la alternativa 3 especifica que porque es un cuerpo electrizado, tiene que tener carga positiva. Y si fuera negativo, se repele.
tiene nada que ver. ¿Me entienden? Tienen que ser cargas contrarias, pero no tiene por qué ser una positiva y la otra negativa o viceversa. Tienen que ser, o si una es positiva, sí, una es positiva, la otra es negativa. Si una es negativa, la otra es positiva. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Faltaría exactamente, faltaría información en esa pregunta. Dice Joaquín, faltaría información en esta pregunta. O sea, en verdad, en esa pregunta está suponiendo que hay información, la información necesaria para poder decir eso. Y no es así. Por lo tanto, esto está bien, esta no está bien, y esto tampoco está bien. ¿Bien? Bien. Sigamos. Si se frotan entre sí una barra de plástico y un paño de seda, ambos neutros inicialmente. Si el paño queda finalmente con carga positiva, entonces la barra, acuérdense que lo que estamos haciendo ahí es un tipo o una forma de cargar partículas. Habíamos visto 3 formas de cargar partículas. Una, la conducción, la otra, la inducción, y la otra, la flotación o el roce. ¿Ok? Entonces, en este caso, es la flotación. Se frotan entre sí la barra de plástico con un paño de seda. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba cuando había este mecanismo de roce? Dos elementos que estaban neutros, ¿ok? Terminan, uno, con una carga, ¿no es cierto? Y el otro, si uno tiene carga positiva, ¿cómo debería tener, qué carga debería tener el otro? Escriban en el chat. ¿Qué carga debería tener el otro cuerpo? Si una tiene positiva. Perfecto, perfecto, muy bien. Todo lo que respondieron apuntaron. Excelente. ¿Okay? Tendría que ser una carga contraria, en este caso negativa. Ya, está bien. Pero aquí no dice que no habla de carga negativa, sino que dice gana protones, pierde electrones, no gana ni pierde electrones, gana neutrones. Entonces, ¿cuál de esas alternativas implica que el cuerpo es negativo? ¿Ok? Veamos la primera. Gana protones. Dijimos que cuando se frota, ¿no es cierto? ¿Cuál es el intercambio que existe entre un cuerpo y el otro? Ok, entonces, no, cuídense, cuídense. ¿Cuál es el, eh, el intercambio que existe? No hay un intercambio de protones, ¿okay? Porque si no estaríamos también intercambiando átomos entre las dos cosas, ¿no es cierto? Estaríamos como cambiando material de un lado para otro, ¿okay? Puede ser incluso, pero difícil. Por lo tanto, no es que ganemos protones, los protones son los que se mantienen fijos, en este caso, ¿ok? Eh, porque son dos sólidos, digo. El otro dice, el B dice, gana electrones y pierde protones. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que al igual que el anterior, establece que los protones se están moviendo. En un cuerpo sólido no se mueven los protones, a menos de que se raspe, no sé, se salga material de ahí, pero eso es otra cosa. ¿Ok? Entonces, al igual que la A, establece algún movimiento de los protones. ¿Estaría bien eso? No. ¿Ok? La C dice, no gana ni pierde electrones. Si no ganara ni perdiera electrónicas en un cuerpo que está neutro y no gana ni pierde electrones, ¿qué pasa entonces con ese cuerpo? ¿Se mantendría neutro
o se cargaría? Se mantendría neutro, ¿ok? Porque acuérdense que la neutralidad se define en términos de la proporción que existe entre protones y electrones, ¿ok? Y por lo tanto, como bien dice Martín y como también dice Benjamin también, sería la D, que gana electrones, ¿ok? Y cuando gana electrones, entonces hay un desbalance entre la cantidad de electrones y protones, ¿no es cierto? Teniendo mayor cantidad de electrones. Si hay mayor cantidad de electrones, el cuerpo es negativo, ¿ok? Y por último, dice ganan neutrones, pero los neutrones sabemos que son neutros, como su nombre lo dice, neutrones, ¿ok? Por lo tanto, son neutros, no hay nada que hacer. Por lo tanto, son la alternativa D, ¿ok? ¿Alguna duda al respecto? ¿No? ¿Ninguna duda? Ya, perfecto. Eh, Gabriel, ¿alguna duda? Amaro, respóndame por el chat. Nicolás, ¿alguna duda? Bien, perfecto, excelente. Muchas gracias. Ya, sigamos entonces. Ahora, si el problema 8, si se tiene un cable conductor de 4 metros de largo, ¿ok? Que al aplicarse una diferencia potencial de 220 volts, circula por el 0,5 amper, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Me está diciendo que tengo un sistema que tiene una resistencia 1. Y esa resistencia 1, ¿no es cierto?, hace que 220 volts, ¿ok?, circulen 0,5 amperes. ¿Ok? Todo súper bien. Ahora, el cable se corta por la mitad. Entonces, el cable dejó de ser el mismo, ¿no es cierto? A pesar de, por ejemplo, podemos tener un cable de cobre, ¿ok? Pero es distinto tener 10 metros de cable de cobre que tener 1 metro de cable de cobre. ¿Por qué? Fíjese en lo siguiente, que yo ya lo había explicado antes, pero se lo voy a recordar. El electrón tiene que atravesar todo el cable de cobre para llegar al otro extremo, ¿no es cierto? Si tiene que atravesar una longitud mayor, le va a costar más atravesar esa longitud, ¿ok? Y es por eso que la resistencia varía según la longitud que tenga ese cable, ¿ya? Por lo tanto, ahora lo que está pasando es un cambio físico en el cable, ¿no es cierto? Antes teníamos un cable de 4 metros y ahora tenemos un cable de 2 metros, ¿ok? Por lo tanto, ¿habrá alguna diferencia en su resistencia? ¿Habrá alguna diferencia en la resistencia del cable que al principio tenía 4 metros y ahora tiene 2 metros? ¿Algo? ¿Alguien que me puede responder eso? Tratemos de todavía no entrar en las alternativas, las soluciones en sí, sino que concéntrense en la pregunta que les estoy haciendo. Si antes yo tenía un cable
de un material específico, porque no le cobre, que tenía 4 metros. Y ahora este cable lo corto por la mitad. En vez de tener 4 metros, ahora tengo 2 metros ese cable. La resistencia del cable se modifica. Nicolás dice, creo que sí, excelentemente. Así es, se modifica. ¿Okay? De hecho, queda la mitad de la resistencia. Porque al electrón que tenía que atravesar 4 metros de cable, ahora eso le cuesta 2 metros. Mucho menos de lo que tenía antes. O sea, la mitad menos de lo que tenía antes. ¿Ok? Excelente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo a un mismo diferencia potencial, voy a tener, o sea, perdón, dado que tengo una menor resistencia a una misma diferencia potencial, la intensidad de la corriente va a ser mayor o menor. Lo vamos a anotar acá. Yo tengo entonces que la resistencia 1, ¿no es cierto?, es igual a 220. O sea, con esa resistencia, yo tengo que, si yo paso, o sea, tengo una diferencia potencial de 220 volts, voy a hacer que circule una corriente de 0,5 amperes. ¿Ok? Ahora, la resistencia 2, ¿no es cierto?, es la resistencia de un cable que tiene la mitad del largo del anterior. Por lo tanto, es la mitad de la resistencia 1. ¿Ok? Entonces, si yo tengo eso, yo tendría que decir que la resistencia 2 ante los mismos 220 volts tendré mayor o menor intensidad de la corriente. ¿No es cierto? Ese es el punto. Entonces, ¿cómo lo calculo eso? O sea, primero, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Será mayor o menor? Si tengo menor resistencia en el circuito, ¿será mayor la intensidad de corriente? Joaquín me dice que es mayor, pero Nicolás me dice que es menor. Martín, mayor, ¿no es cierto? Acuérdense de lo que había hablado, había dicho del cortocircuito. A medida que yo tengo una menor resistencia a la misma diferencia potencial, ¿no es cierto? Entonces hay una mayor intensidad de la corriente, hay un mayor flujo de electrones, porque los electrones les cuesta menos pasar, ¿no es cierto? Entonces, al dividir por ¿no es cierto?, hará que la resistencia sea menor, exactamente, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo hago una resistencia menor, si tengo una resistencia la mitad de la resistencia anterior, entonces yo voy a duplicar la intensidad de la corriente que va a pasar por ese circuito. Y lo vamos a explicar acá. Fíjense, si yo tengo esto, ¿no es cierto?, y quiero sacar esto de acá, yo sé que R1 es 220 partido por 0,5 amperes, ¿no es cierto? Entonces, R2 es un medio de eso. ¿Qué significa que es eso? Es 220 volts dividido por 2 amperes. ¿Ok? Entonces, si yo reemplazo esos 220 en este R2, me quedarían 220 volts partido por 2 amperes. Y eso es igual a 220
20 volts por la cantidad que desconozco de amperes. ¿Ok? ¿Ya lo sacaron? Esto se con este, ¿no es cierto? Y ese se con ese, ¿no es cierto? Y queda X igual a 2. Por lo tanto, son 2 amperes. ¿Ok? El doble. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que dice acá? Aquí me equivoqué. Yo obviamente no veo el 2. Esto de acá es 2 por 0,5. Y eso es 1. Y eso quedaría entonces como 1. ¿Ok? Aquí, para hacerlo un poquito más didáctico, voy a poner X y X para que quede con la unidad de los amperes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a eso? Constanza González, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya. Ok. Entonces, con eso obtenemos este tema acá. Ahora voy a borrar un poquito eso. Y ahora lo que quiero que veamos es cuál es la diferencia, ¿no es cierto?, entre un sistema en serie y un sistema en paralelo. ¿Ok? ¿Cómo calcular la resistencia equivalente en serie y cómo calcular la resistencia equivalente en paralelo? ¿Qué se refiere a la resistencia equivalente? Significa que tener este circuito es lo mismo que tener un circuito, o es equivalente a tener un circuito que tenga una sola resistencia. Cosa de que esta resistencia, o sea, que la corriente que pasa por este circuito sea la misma que está acá. ¿Ok? Eso es lo que significa una resistencia equivalente. Entonces, ¿cómo poder encontrar esa resistencia equivalente? En el caso de los elementos que están en serie, ¿no es cierto?, es tan fácil como sumar la resistencia. Entonces, la resistencia equivalente de la parte A, ¿ok?, va a ser igual a 3 amperes. No, ahí sí está amperes. 3 amperes más 2 amperes. Esto es en serie. ¿Ok? Y eso es igual a 5 amperes. Muy fácil. En paralelo, entonces, 1 dividido por la resistencia de B, de la parte B, va a ser igual a 1 dividido por 6 ohms más 1 dividido por 2 ohms. Ya. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Les quedó claro esta diferencia entre el sistema en serie? Acuérdense que el de serie está necesariamente el electrón en el sistema de serie tiene que pasar por las resistencias. En un sistema en paralelo, el electrón elige entre
pasar por acá o pasar por ahí. ¿Ok? Esa es la base de la diferencia entre un sistema en serie y un sistema en paralelo. ¿Ok? Entonces, y de aquí en paralelo entonces tendríamos 2 por 6, ¿no es cierto? 12. Entonces aquí tendríamos 2 ohms, ¿no es cierto? Más 6 ohms dividido por 12 ohms, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces, eso sería 8 ohms dividido por 12 ohms al cuadrado. El cuadrado se aparece. Entonces quedaría igual a, si no me equivoco, 2 tercios de ohms. ¿Ok? Y eso implica que la resistencia de B sería igual a 3 medios de ohms. Y aquí me equivoqué. Esto acá. Recuerden que los ohms quedan en el denominador. ¿Ok? Entonces no es 0,6 Martín, es 3 dividido por 2. Sería 1,5 ohms. ¿Ok? Fíjense, en el primero, a pesar de que teníamos resistencias menores, porque el segundo, acuerden, si ustedes ven en el B, tengo 6 ohms en una parte. ¿Ok? Pero a pesar de que tengo 6 ohms en un lado y en otro lado tengo 2 ohms, la resistencia equivalente es de 1,5 ohms. Y en la otra, en serie, es de 5 ohms. ¿Ok? Entonces, hay bastante diferencia, ¿ok? Entre una y la otra. ¿Ya? Ok, ¿por qué? Porque en el paralelo, el camino que tiene que recorrer el electrón tiene de partida un mayor ancho, porque en vez de recorrer por una pista, puede recorrer por 2 pistas que tienen la misma área. ¿Ok? Y por otro lado, tienen 2 resistencias diferentes. Por lo tanto, uno puede elegir ir por la de 2 ohms y al final alguno va a pasar por la de 6 ohms, pero muy poco. ¿Ok? Ese es el punto con la resistencia. Ahora lo que quiero hacer es solamente un pequeño ejercicio. ¿Ok? Para terminar con este tema, que nos va a ayudar a poder... Perdón, vamos a hacer acá mejor. Aquí. A entender un poco cómo es esta característica de los sistemas en serie y por qué se le llama todo este tema de sistemas en serie y en paralelo. Ahí. Bien, vamos a ver si podemos ponerlo aquí. Voy a borrar todo esto. Vamos a cachar. ¿Ya? A la Connie González se le pegó el PC. Pucha. Ya, pero por lo menos esto va a estar grabado, así que después lo voy a poner. Ya. Bien. ¿Por qué estoy hablando de sistema en serie en paralelo? Entonces uno puede decir, pero si tengo un sistema así, esto es una combinación de sistemas en serie y en paralelo. ¿Ok? Por ejemplo, este de acá
está en paralelo a este sistema de aquí. Perdón. Este de acá está en serie con este sistema de acá. Si un electrón se le ocurrió pasar por aquí, va a pasar necesariamente por este sistema. ¿Ok? Pero cuando llega aquí, puede pasar por aquí o por acá. O sea, por esta resistencia o de esta. Entonces, esta parte de acá está en paralelo. Y también esta parte de acá con esta está en paralelo. ¿Ok? Por lo tanto, es un sistema combinado. ¿Cómo se ven estos sistemas combinados? Para simplificar, vamos a decir que cada una de estas cosas tiene una resistencia de 1. ¿Ya? Todo 1, 1. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es elegir las partes más chicas y transformar la resistencia equivalente de esas. Entonces, el sistema paralelo, tengo resistencia equivalente 1, va a ser igual a 1 dividido por 1 más 1 dividido por 1. Y esto... ¿Ok? Y esto es obvio ohms y esto ohms. Entonces, eso implica que tengo 2 dividido por 1 ohms al cuadrado y esto ohms. ¿Ok? Y eso quedaría por resistencia E1. Y eso implica que la resistencia E1 sería igual a 1 medio de ohms. ¿Ya? Perfecto. Entonces yo ahora podría dibujar esto como si tuviera una resistencia. No se va a complicar. Vamos a poner esto. Ahora nuestro sistema cambió. Tenemos esta resistencia de 1 ohms, ¿no es cierto? Y después tenemos una resistencia que sería la RE1. ¿Ok? O sea, esto pasó a ser eso. ¿Ok? Para no tener tanta raya lo voy a borrar. ¿Todo bien? ¿Me entendieron qué pasó? Byron, Nicolás, Paloma, ¿me entendieron? Martina. Perfecto. Bien. Excelente. Ahora entonces vamos a ver esta resistencia. ¿Ok? No puedo ver esta completa porque tengo dos combinaciones de resistencia en serie y en paralelo. Por lo tanto, tengo que ver solamente la que tiene solo una combinación. Estas pares de resistencia están en serie. ¿Ok? Entonces, tengo que ver cuál es la resistencia equivalente 2. Y eso va a ser igual, como está en serie, es 1 ohms, más la resistencia equivalente 1. Y eso sería igual a 1,5 ohms. Y eso sería la resistencia equivalente 2. ¿Ok? Ahora, esa resistencia equivalente 2 sería lo mismo que poner un tema así.
Aquí es donde está la resistencia equivalente 2. 2, ¿no es cierto? Aquí 1, ¿no? ¿Ok? Y ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Tengo un sistema en paralelo. Por lo tanto, el sistema en paralelo no implica que tengo que saber resistencia E3, ¿no es cierto? Va a ser igual a 1 dividido por 1 ohms más 1 dividido por la resistencia equivalente 2. Si quieren, para que sea más didáctica esta cuestión, vamos a hacer lo siguiente. Para que entiendan bien qué es lo que está pasando. Esto de acá, esto de acá. Esto sería la resistencia E2. Esto de aquí sería la resistencia E1. Y aquí vamos a ver esto de acá. Y aquí vamos a ver esto de aquí. Entonces, aquí tendríamos resistencia 1, ¿ok? Y de aquí tendríamos la configuración de la resistencia 2, ¿no es cierto? Y aquí tendría que estar la resistencia equivalente 3. ¿Ok? A eso es a lo que me refiero. La equivalencia que vamos teniendo, ¿no es cierto?, se va construyendo de acuerdo a las equivalencias, a las resistencias equivalentes de los anteriores. ¿Ok? Y en este caso, entonces, aquí tengo 1,5. 1,5 y 1. Por lo tanto, eso sería igual a 1,5 más 1. Y eso dividido por 1,5 al cuadrado. Y esto de acá ohms, ¿no es cierto? Por lo tanto, este 2 de acá se va con este de aquí, y me queda 2,5 dividido por 1,5. ¿Ok? Entonces, la resistencia 3, o sea, 1 partido por la resistencia de 3 es 2,5 dividido por 1,5, y aquí tendría el ohms. ¿Ok? Y eso implica que la resistencia E3 sería igual a 3 quintos de ohms. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Entonces yo podría escribir que todo este manjunje de circuito es lo mismo que tener una sola resistencia de 3,3 quintos de ohms. ¿Ok? ¿Lo entendieron? Perfecto. Gracias, Byron. Paloma. Martina. Felipe. Benjamín. ¿Lo entendieron? Nalina, Martín. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. No estaba Mario, exacto. A ver, aquí, Benjamín, te lo voy a explicar.
¿Ya? Y eso que lo hice en colores, pero va a ayudar, yo creo que va a ayudar el tema de los colores. En la parte negra, entonces el circuito completo todo desgregado, ¿no es cierto? Y la idea es solamente empezar a seleccionar una de las partes. ¿Ok? Una parte. ¿Y qué parte selecciono? La parte más chica que tenga solo una configuración. O serie o paralelo. ¿Ok? Entonces, voy a seleccionar esta, que está en paralelo. Por lo tanto, voy a ver cuál es la resistencia equivalente de esta configuración. Entonces, en todo el menjunje negro que puse, la resistencia equivalente que voy a ver es esta. Es esa parte de ahí. Todo eso va a ser RE1. ¿Ok? Entonces, R1, ¿cómo lo calculo? Como están en paralelo, entonces hago esta configuración. Y esto me da que R1 es un medio de ohms. Un 0,5 ohms. ¿Ok? Entonces, dado que ya resolví esto, es lo mismo escribir estas dos resistencias en paralelo que escribir una resistencia que tenga el valor de 0,5 ohms. ¿Ya? Ok, ahora vuelvo al siguiente paso. ¿Qué conjunto tiene la misma configuración, serie o paralelo? Este conjunto acá, este que envuelvo en rojo. ¿Ok? Porque si envuelvo todo esto de acá, tengo una parte que está en serie y hay otra parte que está en paralelo. ¿Ok? Esto de acá solamente está en serie. Por lo tanto, si está en serie, yo sé que puedo tener una resistencia equivalente si yo sumo las resistencias de las dos cosas. ¿Ok? Y eso puedo escribir entonces o el circuito así o el circuito con una resistencia de 1,5 ohms en ese punto. Cuando estoy acá entonces, hago lo mismo. ¿Cuál es el mínimo conjunto en que tengo la misma configuración? Este. Bueno, tengo dos cosas ya. Y como están en paralelo, las hago acá. Entonces, este menjunje de acá, en conclusión, este menjunje de acá lo puedo hacer igual si yo tengo una sola resistencia de 3/5 de ohms. ¿Ok? ¿Te quedó más claro ahí, Benjamín? Perfecto. Muy bien. Ya. Estamos entonces, nos faltó ver una sola parte, pero lo vamos a pasar muy, muy rápido, que es electromagnetismo. Vamos a dar una pincelada muy rápida y de ahí vamos a partir con el tema de los ejercicios mucho más intensos. ¿Ok? Así que vengan preparados para hacer harto ejercicio para la próxima clase. ¿Ok? Eso sería todo. Nos vemos entonces en la próxima clase. Cuídense mucho. Saludos. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.